y portalesfm.cl presentamos. ¡Vamos, chilenos! ¡Vamos! ¡Somos chilenos! Una mirada optimista de esperanza y solidaridad. ¡Vamos! ¡Somos chilenos! Bienvenidos. ¡Vamos, chilenos! Buenas tardes, queridos auditores. Nos encontramos en un nuevo programa de Vamos Somos Chilenos en Radio Portales. Hoy es un día especial porque nuevamente los panelistas se han reunido después de mucho tiempo. Me encuentro con Daniel de la Hoz, quien ha vuelto ya de sus vacaciones. Cuéntanos, Daniel, ¿cómo estuvieron esos días de descanso? Muy buenas tardes, estimados auditores de Radio Portales. Realmente ya de vuelta, muy contento, descansado para ir informándoles de todas las actividades y todos los acontecimientos que van pasando en el país. Así que ya listo a empezar de nuevo, María Fernanda. Sí, pasó mucho tiempo, aunque la semana pasada fui yo que tenía una actividad a esta hora, así que digamos que no fueron solamente las vacaciones lo que hubo interrumpido. Esperemos que Marianela también se nos una pronto en los próximos programas. Bueno, ha pasado harta noticia en esta última semana y me gustaría empezar con los Panamericanos. Bueno, ya estamos recibiendo gente aquí en la región y estuve revisando yo prensa internacional que hablaba y veía cómo se estaban desarrollando estos juegos. Y me llamó mucho la atención de que muchas noticias apuntaban a que Chile no logró aprovechar los Juegos Panamericanos para impulsar el turismo, que era una de las principales razones para realizar los Juegos Panamericanos en nuestro país. Y apunta esta prensa internacional a que el debut de Chile en la organización de los Juegos, si bien no cumplió con las expectativas, puesto que se observa que las personas que están llegando solamente son las delegaciones deportivas, sus acompañantes, y ven varias entrevistas de distintas personas de la zona, de distintas zonas de Santiago que se dedican al rubro del turismo y como que establecen la decepción que han tenido a partir de la expectativa previa que tenían los juegos. Hoy vimos que habían cortes en algunas rutas aquí en Viña del Mar, en Valparaíso, y me imagino que todo el resto de la semana vamos a estar disfrutando de los Juegos Panamericanos. Daniel, ¿cómo está la situación en la ciudad? Bueno, respecto a los Juegos Panamericanos, para ser justo, yo creo que desde un principio, en la primera mirada, respecto a las primeras competencias que hubo, vóley playa, voleibol, etcétera, me dio una impresión de que había una muy buena organización y nada se diferenciaba, digamos, de los Juegos Olímpicos, de la organización de los Juegos Olímpicos, del arbitraje, el marcaje, de la puntualidad en iniciar, digamos, cada actividad, cada competencia, con uniformidad, con orden, etcétera, que da la impresión de estar viendo, digamos, Juegos Olímpicos, Panamericanos o Europeos, digamos, en un país distinto. Pero con el pasar del tiempo, realmente, de respecto del turismo, yo creo que no fue muy bien aprovechado, por cuanto no he visto o no me ha dado la sensación de que haya venido mucha gente a ver los Juegos Panamericanos, con excepción de aquellos que, tal como tú dices, que son las delegaciones y los acompañantes y familiares de los competidores. Pero no veo que haya más gente, aparte, digamos, de la población de Chile, la gente de Chile, en que sea Santiago, que los van a ver porque son espectáculos que no siempre los tenemos y sobre todo cuando hay figuras del deporte, que es muy difícil, digamos, verlas de cerca, como por ejemplo fue la gimnasta esta norteamericana, que la vimos aquí en Chile. No, pero no, era una gimnasta brasileña, digamos, que hizo sus pruebas aquí, realmente sus pruebas eran perfectas, también algunos nadadores, pero no he visto yo de que haya, digamos, una afluencia de turismo que diga, tantos turistas aquí en Viña del Mar o en Santiago, principalmente aquí en la zona de la quinta región. Hoy día tuvimos, por ejemplo, la competencia de triatlón aquí en Viña del Mar. Yo fui a ver en la mañana, digamos, a ver si podía disfrutar, porque yo hice triatlón durante casi 20 años. Entonces, conozco muy bien la prueba, sé cuáles son las exigencias, sé cuál es el entrenamiento, sé el nerviosismo
que se tiene, digamos, cuando están por dar la partida al comienzo de la natación. Conozco, digamos, los primeros 300 metros de natación, que realmente es una pelea de puñetes, patadas y cuanta cuestión. Eran, qué sé yo, a veces 600, 700, a veces 1000 participantes que se tiran al agua. Entonces, conozco todas esas cosas internas propias del deporte como el triatlón. Pero me fui desilusionado porque yo lo que quería era ver la competencia de triatlón, ver el ingreso de cerca de los nadadores, etcétera, ver la salida de los nadadores, que es un espectáculo bonito, cómo van saliendo y cómo van aprovechando el máximo de tiempo, ver también la etapa de transición, la etapa de transición que se cambian de natación, se transforman en ciclistas y toman su bicicleta. Eso también es un espectáculo bonito, pero estaba todo cerrado, o sea, no se podía apreciar, no se, solamente la única alternativa que había era de ver a los ciclistas, digamos, y a los trotadores correr por la calle. Pero todos esos aspectos que son interesantes de una triatlón no los pudimos ver, así que yo en realidad me vine. Pero no vi tampoco que estuviera tanta gente. Había mucha gente que, por lo que yo escuchaba, eran más bien familiares o acompañantes o amigos muy cercanos de la gente que estaba participando, pero no vi más que eso. Es una pena de que no se haya aprovechado de mejor manera el turismo aquí en Valparaíso. Tuvimos el fútbol también aquí en Viña y Valparaíso, ¿no es cierto? El estadio también estaba más o menos lleno, no full, lo que me indica que en realidad no había mucha gente interesada, digamos, excepto los fanáticos del fútbol, que obviamente que van a ver partidos de fútbol. Lo que me llamó la atención, María Fernanda, porque vi algunos partidos del fútbol femenino, y realmente encontré un muy buen fútbol, mucho mejor que desde el punto de vista técnico del fútbol que juegan los hombres. El fútbol de los hombres es un fútbol más de foul, de falta, de patadas, de empujones, de agarrarse la camiseta, etcétera, etcétera. Pero en el fútbol mujeres me llamó la atención porque era un bonito espectáculo, jugaban muy bien y no estaba este asunto del foul, de pegarse una patada, pegarse un puñeto, pegarse un codazo, cuanta cuestión, etcétera. Eso no lo pude apreciar, no lo vi y me causó muy buena impresión el fútbol de las mujeres. Era un fútbol, digamos, más puro, un fútbol, digamos, más elegante, un fútbol más técnico. Y bueno, afortunadamente a Chile parece que le está yendo bien. Yo no soy un fanático del fútbol, pero me causó muy buena impresión el fútbol de las mujeres. Lo mismo que el vóley playa, que también lo estuve viendo, que se llevó la dupla mujeres, estas dos niñas que jugaron por Chile, que desgraciadamente fueron descalificadas ya en la parte final, también éramos un muy bonito juego, realmente eran muy buenas voleibolistas. Bueno, los hermanos, los primos Grimaldi que sacaron su medalla, también excelentes jugadores. Pero quizás eso se podría haber hecho aquí en Viña, el fútbol playa, perdón, el voleibol playa, quizás lo deberíamos haber hecho aquí en Viña y haber aprovechado la playa, porque en realidad hemos tenido buen tiempo, excepto, digamos, el día anterior, hace 2 días atrás, que llovió un poco, el sábado y el domingo. Pero el resto hemos tenido buen tiempo para que hubiese sido aquí en la playa. Yo creo que habría tenido mucho más aceptación y mucho más público jugar aquí en la playa con el mar y con ese olor, digamos, a mar, que es muy agradable. Sí, yo, Daniel, te confieso que no soy muy fanática de los deportes, así que me quedo siempre observando atentamente lo que van diciendo los comentaristas, como para ir entendiendo cada uno de los juegos, porque claramente no es mi especialidad, pero lo que sí me llamó la atención, y fue algo que me causó diversión, entre comillas, es el aprovechamiento político que se le quiso dar a los panamericanos. Ahí vimos que bueno, se vio algunos deportistas que al momento de ganar las medallas ingresaban ciertos contingentes políticos para tratar de aprovechar ese pequeño momento. Y uno comienza a recordar un poco, creo yo, los episodios respecto de otros países que tienden a tener estos juegos como dice, pan y circo, un poco para la gente, para poder distraernos. Creo yo que de todas formas a nosotros nos hace falta el salir un poco de la contingencia, de los problemas del país, y en eso sí efectivamente ha ayudado los panamericanos, aunque yo creo que no va a ser suficiente la distracción como para influir en la visión ya sea del gobierno, de las próximas elecciones, y menos en las municipales, especialmente entendiendo de que no vio tanto contingente de gente y quizá se ha desaprovechado un poco la oportunidad
de darle más protagonismo a los juegos y un poco y un respiro también a todas las personas que viven del turismo. Sin embargo, toda la pifiadera, y ahí uno ve la desconexión de algunos políticos con la gente, sí se ha escuchado, y nos logra dar una pequeña visión de cómo está el ambiente social de cara a las próximas elecciones. ¿Tú le ves algún movimiento ahí a los Juegos Panamericanos, Daniela? Antes de contestar tu inquietud, se me quedó también en el tintero agregar como comentario y quizás como una crítica el asunto de los 20 kilómetros de caminata rápida, que ahí realmente hubo una equivocación de parte de los organizadores o de parte de los que estaban encargados de esa prueba en especial, que no midieron adecuadamente la distancia de los 20 kilómetros. Creo que había un error de cerca de 100 metros por cada kilómetro. Entonces, las competidoras, los panamericanos, porque los competidores que vienen al Panamericano, primero que nada tienen que ganarse el cupo para venir a los Panamericanos. No es que yo me inscribo y voy, no, tienen que tener ciertas marcas, cumplir con ciertos requisitos para ser aceptados en estos Juegos Panamericanos. Lo mismo que para los Juegos Olímpicos, ¿cierto? Tienes que tener determinadas marcas para poder llegar a los Juegos Olímpicos. Bueno, para llegar a esas marcas y cumplir con los requisitos para entrar en la competición son años de entrenamiento. Si hay gente que se dedica a los Panamericanos, son 4 años que está entrenando para llegar a los Panamericanos y llegar a hacer su mejor marca y quizás romper un récord nacional o un récord personal o un récord panamericano en este caso. Y entrenan, y entrenan, y entrenan. Y resulta de que las competidoras de la carrera pedestre corrieron cerca de 18 kilómetros, corrieron como 2 kilómetros menos. Entonces esas marcas no les sirven. Entonces una niña decía, oye, yo me sacrifiqué todo un esfuerzo, todo el tiempo, todos los recursos que invertí para llegar aquí. Mi marca, yo mientras iba corriendo, porque yo también he participado en maratones y en medias maratones, uno sabe a qué ritmo tiene que correr y como está todo marcado, cada 5 kilómetros, cada 10 kilómetros, tú vas sabiendo si vas con buen ritmo, si vas pasando en los tiempos que tenías previsto y cómo te vas sintiendo, a veces vas mejorando un poquito, entonces uno ya o menos sabe en qué condiciones va a terminar y con cuánto tiempo va a terminar. Y uno se programa, yo voy a hacer la maratón que hice yo, la voy a hacer en 4 horas. Entonces para eso tengo que correr en tantos minutos por kilómetro, tantos kilómetros al kilómetro 5, etcétera, etcétera. Y aquí la niña que entrevistaba decía, mira, yo mientras iba corriendo y con mis tiempos iba perfecto, iba para tener una marca, digamos, superar mi marca y quizás juego, y con eso iba a ir a los Juegos Olímpicos. Imagínate la decepción de esa niña y todos los competidores, digamos, principalmente los que tenían ya posibilidades de ir a los Juegos Olímpicos, no vale. Se perdieron 4 años de entrenamiento o quizás más de 4 años de entrenamiento. Entonces ahí hay una irresponsabilidad tremenda de quienes organizaron la parte terrestre, digamos, la pedestre, y no midieron bien, teniendo hoy en día tantos medios tecnológicos para hacer una medición bastante precisa, digamos, dentro del método, del medio metro, es la precisión que se puede hacer hoy día. Y uno con buenos elementos quizás puede tener un error en los 20 kilómetros de un par de centímetros. Entonces ahí yo creo que hubo una falta de responsabilidad y una falta de acuciosidad de las personas que estaban encargadas de organizar la parte esta de la carrera, esta caminata rápida. Entonces ahí tenemos también una crítica que yo no sé, digamos, si habrá alguna indemnización para los competidores, principalmente para aquellos que estaban dentro de las marcas para poder acceder a los Juegos Olímpicos de París. Entonces, yo no sé cómo será manejar dentro del ámbito deportivo versus, digamos, la organización que estaba a cargo del Estado de Chile. Ahora, volviendo a tu inquietud, indudablemente de que la gente, lo único que anda preocupado de la política son los políticos. La gente no está ni ahí con el asunto de los políticos. Así que todo lo que sale en las noticias es una preocupación, yo creo, en mi opinión, solamente de la clase política, que andan preocupados de la Constitución, del apruebo, del rechazo, de las cosas buenas, de las cosas malas. Pero la gente yo creo que no está ni yo que voy a la feria, como lo digo todos los días, miércoles uno conversa con los ferias, no están ni ahí. El asunto único que quieren es, primero de nada, tener seguridad, vivir tranquilo, que la economía mejore, etcétera, digamos, que la gente compre, que haya intercambio de mercancías. Pero en cuanto a la política, yo creo de que en realidad no están ni ahí.
Y ir a meterse como la señorita o señora Vallejo a ir a entregar medallas, tampoco. Si esto es un juego netamente deportivo, aquí los políticos deben hacer abstracción de participar en cualquier actividad oficial. Pueden, claro, pueden ir, qué sé yo, a mirar un partido, etcétera, etcétera. Pero estar involucrado en entregar premios, entregar medallas, indudablemente yo creo que no está bien. Lo deportivo debe ser netamente deportivo y quienes deben entregar los premios en el aspecto deportivo son las personalidades del ámbito deportivo. Qué sé yo, personas que nosotros conocemos, digamos, que han sido, digamos, qué sé yo, no sé, como los tenistas, Masú, Fernando González, alguna autoridad encargada, digamos, el ministro el ministro, digamos, del deporte, qué sé yo. Pero no más que eso, digamos, solamente con una connotación totalmente deportiva y ajena a todo este debate político que hay, que la gente no lo quiere, no lo quiere. Así que yo creo que ahí teníamos un punto negro, digamos, para los políticos de gobierno que tratan de hacer, digamos, su aparición para tratar de mejorar alguna imagen, que en realidad ya mejorar su imagen yo creo que ya no lo van a poder hacer. Sí, ese es un punto yo creo relevante, porque en general cuando hemos visto este tipo de eventos es cierto que aparece siempre el presidente de la República, algún político, pero es para determinadas situaciones, generalmente cuando se están entregando los juegos al final o para las aperturas, pero no es común ver, como dices tú, en estas pruebas propiamente tal políticos. Se les entrega a otras personas que están más ligadas, o sea, se les entrega la responsabilidad de hacerse cargo de las medallas y de los premios a personas que estén más ligadas a las disciplinas deportivas. Por tanto, eso fue una anomalía que sucedió en estos juegos. Y creo yo de que no salió bien para nada, porque finalmente se ve la desconexión de las personas al pifiarlo, a la incomodidad también de los mismos deportistas en la situación. Así que efectivamente yo creo que fue un punto negro. Y también otra cosa que nos ha preocupado, que hemos hablado por muchos programas, el tema de la inseguridad en Chile, y que también se traspasó a los panamericanos. Como vimos, hubo robos, problemas con determinadas delegaciones. La situación efectivamente ha ido empeorando. No sé si tú tuviste noticia, Daniel, de que hace un par de días desapareció un chico de 27 años que estaba estudiando arquitectura en la Universidad de Valparaíso, salió de su casa y lo buscaban porque no había llegado a la universidad, lo encontraron fallecido. Vemos constantemente que hay robos, incluso Estados Unidos dio una alerta a los ciudadanos americanos respecto de la situación de inseguridad que se vive en Viña del Mar y Valparaíso. Por tanto, vemos de que quizá no era el mejor momento en el tema de seguridad para realizar estos Juegos Panamericanos, y a mí me parece que no se han subido las medidas para tratar de controlar la situación, sino que más bien se va profundizando, va empeorando, y en realidad se dedican un poco a hablar de esto, y como dices tú, que la Constitución, que dijo Pedrito, Pablito, y medidas concretas que efectivamente vayan a solucionar el problema de seguridad y en ayuda a las personas, no se ven, como que no hemos llenado de estos planes y noticias rimbombantes, pero la seguridad sigue siendo, yo creo, el tema principal en preocupación para el ciudadano a pie. Bueno, respecto al momento en que se están ejecutando los Juegos Panamericanos, desgraciadamente no hay otra alternativa porque el compromiso que adquirió Chile para realizar estos Juegos Panamericanos es un compromiso de larga data, no es una cosa que se hace de un año para otro. En realidad te tuviste que hubo que hacer toda una infraestructura prácticamente nueva para los deportistas, se construyó una villa, digamos, para los deportistas. Entonces fue una cosa de largo plazo. Ahora, respecto a la seguridad, indudablemente que tenemos un punto más que negro. En realidad, la delincuencia ya sigue desatada. El presidente de la República habla de un país seguro, la ciudad seguro, la comuna seguro, etcétera, etcétera. Ofreció a principio de año entregar cerca de 1.500 millones de dólares para las policías para mejorar la seguridad y mejorar la eficiencia, y eso no ha ocurrido a la fecha todavía, no pasa absolutamente nada con esos recursos que se prometieron.
y la delincuencia sigue. Tú enciendes el televisor, enciendes las noticias y lo primero que aparece, un portonazo, un homicidio, un carterazo, una encerrona, que valieron a tal persona, que apareció muerto una persona decapitada, que apareció muerto otra persona, este mismo niño que aparece también fallecido. Entonces la seguridad, yo hablo con la gente y la gente me comenta y dice, mire, yo desgraciadamente se oscurece y yo ya de mi casa no salgo. O sea, ahí me tengo que esperar hasta el día siguiente para poder ir a comprar el pan que no lo alcancé a comprar el día anterior. Entonces estamos en una situación bastante crítica y el presidente de la República y el gobierno en realidad no han hecho nada. Lo único que dicen, tal como lo dice este señor Fernando Villegas, nos vamos a querellar contra todos aquellos que resulten responsables. Los vamos a perseguir, digamos, hasta la luna. Vamos a aplicarles las máximas penas. Pero en estos 2 años no ha pasado absolutamente nada. La gente sale una vez que lo detienen, al día siguiente de nuevo están libres y siguen robando, porque en realidad es muy barato para ellos, digamos, seguir delinquiendo. Y tienen muy claro de que Carabineros de Chile, con un tremendo esfuerzo que hacen, porque en realidad arriesgan su día a que los maten o los dejen lisiados, y el delincuente el día siguiente sale preso y más encima sale riéndose de Carabineros y de la fuerza pública. Entonces, en cuanto a seguridad, yo veo que el gobierno no ha hecho absolutamente nada. Por ahí dice que quiere ir desescalando, digamos, las fuerzas militares ahí en la macrozona sur, ¿eh? Porque ha disminuido, digamos, la violencia. Claro, ha disminuido porque hay una presencia militar, pero el momento que retire la presencia militar, obviamente que de nuevo aumentar la violencia. Entonces, yo creo que él también carece de una capacidad de análisis que, no sé, digamos, es muy liviano y es muy... dice cosas muy a la ligera sin pensar mucho, ¿eh? No tiene una capacidad de análisis que uno podría decir, mire, si este caballero en realidad está pensando bien, lo que está proponiendo tiene fundamentos, tiene razón, es lógico, pero en realidad yo lo escucho hablar y digo, en realidad, ¿habrá pensado lo que está diciendo? O solamente tiene un afán de tratar de crear un punto político y tratar de mejorar su aprobación, que entre paréntesis se mantiene alrededor del 30% o menos, ¿eh? Y que son los mismos de siempre. Entonces, la situación en cuanto a seguridad yo no la veo muy alentadora para el futuro. Tenemos, bueno, y con este asunto de los Juegos Panamericanos, indudablemente que hemos tenido, digamos, gente, deportistas que han sido asaltados en el mismo metro, le han quitado sus cosas, etcétera, y el asunto es inquietante. O sea, en realidad uno no anda tranquilo, y yo creo que los turistas también lo saben, ¿no? Y yo creo que eso también ha hecho, porque ya en el extranjero ya se sabe que Chile es un país inseguro, sobre todo la ciudad de Santiago. La ciudad de Santiago es una de las ciudades tan peligrosas o más peligrosas como Caracas, me decía una persona que conocía ambas situaciones. Entonces, indudablemente que eso hace que la gente no se incentive en venir, digamos, a ver estos Juegos Panamericanos, porque quizás puede ser agredida, lesionada, incluso puede ser hasta muerta por robarle un celular, María Fernanda. Sí, más aún teniendo en cuenta que, como dices tú, los Juegos Panamericanos los están mirando desde afuera, también damos una mala imagen país en cuanto a seguridad, porque si bien nosotros ya teníamos esta idea de que la seguridad estaba en un punto muy delicado y nos sentíamos mucho más inseguros, eso creo yo de que no existe nadie que diga algo en contrario, pero que ya se haya levantado una alerta de Estados Unidos, y no solamente respecto de Santiago, como ya había ocurrido, sino que ahora fue de Viña del Mar y Valparaíso, y eso va a ser un tremendo problema para nuestra ciudad, en el sentido de que son las principales fuentes laborales para las personas que viven en esta región. Nosotros no contamos con grandes industrias. Por lo tanto, la venida de estudiantes, el turismo en general, son las principales fuentes de ingreso para las personas que viven en la costa y desde la costa al interior también. Claro que Y sí, y también, ahora piensa tú de que ya estamos iniciando, creo que ya se inició, digamos, la temporada de crucero y se tiene previsto una gran recalada de cruceros a la ciudad de Valparaíso, que dicho sea de paso, los cruceros recalan a Valparaíso, por si nuestros auditores no lo saben, recalan a Valparaíso porque el aeropuerto está a 1 hora, 1 hora y media, y se produce el recambio de pasajeros. Desembarcan los que terminan su viaje y se embarcan los que están iniciando su viaje, digamos, por el cono sur
nuestro continente. Entonces, vamos a ver cómo va a reaccionar Valparaíso. Yo creo que el alcalde Char no ha tomado ninguna medida que dé seguridad, solamente se ha dedicado, digamos, a hacer política. Creo que anda preocupado de ser senador ahora. Bueno, cualquiera puede aspirar a ser senador, pero ya sería el colmo, digamos, que llegar a ser senador, porque es una persona que realmente ha destruido Valparaíso. Yo fui la semana pasada a Valparaíso y realmente que fue impresionado, lo sucio, lo asqueroso. Uno mira, digamos, y hay una sensación de inseguridad caminar por la avenida, está la calle Cóndel o la calle Esmeralda, digamos, asquerosa. Y uno va preocupado, no va tranquilo, porque en cualquier momento puede aparecer, digamos, un delincuente que le quite cualquier cosa, o le coloque una pistola al costado y le diga, entrégueme su celular, entrégueme su billetera, entrégueme su reloj, entrégueme todas las cosas del valor. Y uno no puede hacer nada, porque en realidad, primero que nada, no sabe cuántos son. Puede ser, claro, uno lo está apuntando, pero hay 4 o 5 amigos más que están ahí esperando, digamos, cualquier reacción. Entonces el asunto es peligroso. Yo no sé cómo lo va a enfrentar este señor Sharp, digamos, esta temporada de verano, con la gran cantidad de cruceros que van a llegar. Los cruceros más grandes que llegan son alrededor de 3.000 pasajeros que están desembarcando y 3.000 pasajeros que se están embarcando. Y sobre todo, bueno, y eso lleva a que ese pasajero que se embarca o se desembarca, a lo menos ocupa una noche en los hoteles de la zona o se va a Santiago. O sea, hay un porcentaje de gente que llega el día anterior, se aloja en algún hotel de la zona para embarcarse el día siguiente alrededor del mediodía en los cruceros. Entonces, es una situación que, desgraciadamente, teniendo todas las características, todas las facilidades, todos los medios de una ciudad que puede ser bonita, agradable, atractiva, para hacer un montón de panoramas respecto de los turistas, no se está aprovechando. A mí, yo he hecho varios cruceros por varias partes del mundo, y en realidad la cantidad de tours que hay en cada puerto son fantásticos, ¿eh? Y todo bonito, todo agradable, cuanta cuestión. Hay alrededor de 15, 30, hasta 40 tours por puerto. ¿Por qué? Porque las ciudades se preocupan de atender al turista, de mostrarle sus bondades, de mostrarle su comida, etcétera, etcétera. Y aquí en Viña, Valparaíso, no lo veo. Hay falta ganas de hacer políticas públicas que vayan en ese sentido. Bueno, Faltan políticos eficientes, capaces y competentes, porque los que tenemos en este momento, salvo algunas excepciones, son lo más malo que hemos tenido en los últimos 20 o 30 años. Yo diría que más, pero bueno. Es una vergüenza hablar de nuestro pueblo, salvo algunas excepciones que realmente gente muy preparada, gente muy culta, gente con experiencia, con conocimiento y con una profesión, o al menos con un oficio, a lo menos un oficio. Y eso no bueno, Daniel, se nos fue el primer bloque, nos vamos a una pausa musical. Estamos hablando con Daniel de la Hoz, con Dulce María Fernanda González, y volvemos en un momento. Estamos en Radio Portales, vamos, somos chilenos. Ya estamos de vuelta después de esta pausa musical. Nos encontramos hablando con Daniel de la Hoz, abogado, y yo, María Fernanda González, también abogada. A ver, estamos ya cerrando este proceso constitucional y ya tenemos un texto el cual comenzar a ver, comenzar a leer, y hoy se realizaron una serie de críticas desde la oposición al presidente Boric, quien a su vez critica el proceso constitucional, y se produce un alineamiento con el oficialismo en el sentido de que los partidos del Frente Amplio, el Partido Socialista y otras coaliciones que son parte del gobierno ya señalaron que iban a ir por el en contra. En palabras del presidente Boric, él señala que se cometieron errores, que no hubo una propuesta ni de cerca de ser de consenso. Dice que el aprendizaje del proceso anterior no fue integrado como todos hubiesen esperado. Y estas declaraciones del presidente han generado ciertas controversias en cuanto a que no ha caído bien, creo yo, ni en los consejeros ni en los expertos que estuvieron a cargo del desarrollo del proceso. No sé qué te parece a ti, Daniel, pero a mi juicio me parecen bastante particulares las declaraciones del presidente, pensando que
cuando se diseñó el proceso, estuvieron todos los partidos llegando, excepto el Partido Republicano, llegando a este acuerdo para desarrollar un texto. Luego se integra el Partido Republicano al momento de la redacción, por lo tanto creo yo que esta idea de que no hubo consenso respecto del texto, que no se cedió en muchas cosas, o sea, a mí me parece bastante poco razonable, entendiendo incluso que tú siendo abogado igual que yo, vimos cómo estaba diseñado el proceso y que los consejeros, si bien tenían ciertas capacidades de cambiar algunas normas, pero había muchas cosas que estaban impuestas desde antes y eso fue un acuerdo político transversal. ¿Qué te parecen a ti las declaraciones del presidente, Daniel? Bueno, ¿qué te voy a decir? De nuevo, hablando sin saber, pues, o sin analizar, porque decir que no se aprendió del proceso anterior es que en realidad no había nada que aprender del proceso anterior, pues, si en realidad era una cuestión tan recontra requete, recontra mala, que no había nada que pudiera ser rescatable. Entonces, decir que no se aprendió nada del proceso anterior, digamos, si no había nada que aprender, pues, lo único que uno podría aprender es que esas cosas no hay que repetirlas, ¿no? O sea, porque realmente las personas que participaron en el proceso anterior, qué sé yo, en un 80% era gente inculta, incompetente, ignorante, y solamente estaban con un afán de producir desórdenes porque venían de la calle, ¿no es cierto? Como el señor el pelado, creo que el pelado Bade, creo que le decía, ¿no es cierto? Más otra que andaba disfrazada de, no sé, de dinosaurio, otra señora, o no sé, alguien que votaba desde la ducha. Entonces, indudablemente no había nada que aprender esa cuestión, solamente darse cuenta de que la mala educación, la irreverencia estaban presentes. Ahora, respecto de las palabras del presidente, yo creo que en realidad ya sabe que está perdido, ya sabe que viene una tercera derrota y fuerte, porque la ciudadanía, tal como te decía en el bloque anterior, no está muy entretenida ni muy comprometida con todo este proceso y todas estas peleas políticas entre los políticos. Por otro lado, te puedo decir, María Fernanda, de que no he visto el mismo énfasis del gobierno en cuanto a, no he visto que anden repartiendo las constituciones en la calle. ¿Ah? Parece que ya están como quien dice, bueno, entreguémonos a lo que viene nomás, que no sabemos qué es lo que va a venir, porque tú sabes que siempre las elecciones tienen una característica de incertidumbre. ¿Ah? Unos dicen que va a ganar el en contra, otros dicen que va a ganar el a favor, y ahí está la pelea. En cuanto a cuestión, las encuestas, unas dicen que va ganando una parte, otras dicen que están más o menos empatados, y realmente no sabemos. Pero lo que a mí me llama la atención es que no veo el mismo interés del gobierno, como lo tuvieron al principio o al comienzo de este último proceso, de lograr una buena constitución para la constitución de Chile, la casa de todos, constitución, etcétera, porque no han hecho ninguna manifestación en cuanto, como te dije recién, de entregar, a lo mejor el presidente tiene que recibir la constitución por parte del Consejo Constitucional, la tiene que entregar el próximo martes, el 7 creo, se le hace la entrega oficial. Yo creo que ahí ya deberían estar repartiendo, igual que la vez anterior, la constitución en la calle para que la gente digamos, se informe, se interiorice, si es que están interesados, ¿eh? Porque en realidad la gran masa se rige por lo que dicen las redes sociales. Ya a veces las redes sociales son bien bastante asertivas y otras veces, digamos, son totalmente falsas las cosas que hacen, porque hay intereses partidistas, obviamente, de uno y otro lado. Pero Daniel, convengamos que eso igual es un eslogan, el entregarle la Constitución a la gente. Tú que eres abogado igual que yo, tú sabes que llevamos muchos años estudiando la Constitución nosotros para recién empezar a entender lo que efectivamente es. Claro, a mí me molesta un poco escuchar en general, porque esto es algo que lo dicen, no, es que lea. Yo siento que de repente reírse un poco de la gente decirle lea la Constitución. Porque no, yo te lo decía, no lo van a entender. No, si yo te lo decía... No lo que me dices tú, no lo que me dices tú, me refiero como eslogan de los partidos, de los políticos en general. Claro. La Constitución, sí, la señora, decirle lea, entienda la Constitución. Porque claro, no, sí, ni siquiera los que pueden entender de una mejor manera cómo opera una Constitución son las personas que han estudiado la Constitución, ¿no es cierto?, como los abogados, que tú y yo, por lo menos, son 2 semestres, digamos, del tema de derecho constitucional, donde se estudia a fondo y todas las... Pero lo que yo quiero decirte es que ahora no está con la misma preocupación que tenía la vez anterior. Eso en el fondo es lo que trato de traspasar. Porque yo sé
de que ahora tiene la mitad de los capítulos, la mitad de los artículos del anterior, la gente va a leer y no va a entender. Yo me encuentro con gente conocida, amigos míos, compañeros míos, que leen y en realidad no entienden muy bien porque la Constitución es un engranaje, es una cuestión que hay que entenderla porque está vinculada no solamente con otros artículos de la misma Constitución, sino que también está vinculada con la historia constitucional y con las leyes, ¿ah? Y también podemos meter también relacionadas con algunos reglamentos. Pero eso yo lo entiendo perfectamente, digamos, yo no saco nada con decirle a la persona que trabaja aquí en mi casa, oiga, léase la Constitución, porque en realidad no va a entender qué es lo que es una república democrática, ¿ah? No va a entender qué es lo que es la nación, ¿no es cierto? No va a entender dónde reside la soberanía, ni siquiera saben lo que es soberanía, ¿ah? Entonces, indudablemente, tú tienes razón bajo ese punto de vista. Los únicos que podrán o que van a leer la Constitución, son los que en realidad somos más entendidos y leyéndola podemos ir al tiro haciendo una comparación con la vigente, cosa que una persona común y corriente no lo va a hacer. Y si lo lee, va a leer el puro texto, sin saber además que el derecho es interpretable, ¿no? Porque no es que solamente que sea cuestión, ya más que están las normas, ¿no es cierto?, de interpretaciones en el Código Civil, ¿no es cierto?, el artículo 19 y siguiente, para interpretar, digamos, lo que es la ley. Entonces, pero yo te lo decía La bajo la interpretación le corresponde al constituyente, recuerda. Por lo además, tanto, también, van a claro, ser los tribunales de justicia los que van a estar llamados a ver y claro, desarrollar cada uno de los artículos. Así que de los nosotros, artículos. de hecho, la estamos leyendo, pero todavía no podemos vislumbrar exactamente a dónde se Exactamente. va a dirigir. Eso vamos a Por tener el años. sentido y alcance de la norma, ¿no es cierto? Sí, estamos de acuerdo. Pero Pero, Brasil no ¿sabes, creo. Daniel? Ahí tocaste un punto importante. Porque yo estaba, o sea, cuando estabas hablando del presidente Boric y todo, a mí me surgió la pregunta en decir, efectivamente, ¿qué es lo que quiere el presidente Boric? Porque si uno comienza a acordarse cómo partió el proceso, la brisa bolivariana y no sé qué, el presidente Boric participa en el acuerdo de noviembre de 2019, fue el único que se sienta a la mesa y firma este pacto por Chile para una nueva constitución. Entonces creo que sus palabras aún llaman más la atención, viendo de que él efectivamente se sentó a conversar con el resto de partidos políticos. Y también creo yo que, además de eso, a mí o sea, yo leyendo el texto, yo he leído poco del texto, la verdad, pero al entender de que es un texto transversal en que hubo distintas sensibilidades políticas al momento de escribirlo, uno ve que hay muchas cosas o muchas normas que vienen del derecho internacional, que se están aplicando mucho más directamente en esta constitución y que no existían en la constitución anterior, y algunas de ellas yo no creo que sean tan contrarias a los lineamientos de Gabriel Boric. Por ejemplo, cuando se habla de familias, se está integrando este desarrollo jurisprudencial de que los grupos, por ejemplo, LGTB también están dentro de los conceptos de familia. Ya no se entiende que el niño tiene un papá y una mamá, sino que son conceptos mucho más amplios que no se encontraban en la constitución anterior, y eso es algo que el presidente Boric y su coalición han tratado de llevar adelante. Lo mismo con el reconocimiento de los derechos colectivos de los pueblos indígenas. También Los la paridad privilegios. de entrada y de salida, eso también es una idea que no son banderas propiamente de la derecha. Por lo tanto, yo entiendo de que efectivamente se sentaron a conversar, se cedió en muchos aspectos. Entonces, a mí esta idea un poco de la izquierda, de decir, no, la derecha es la que escribió la Constitución, nosotros no hemos hecho nada, cuando ellos fueron parte de los bordes, fueron parte de los expertos, a mí no me hace mucho sentido. Yo siento que es un poco una estrategia política, en el sentido de que, además, como decías tú, no hemos visto todavía una campaña muy, Muy, claro, como muy enérgica, con mucho entusiasmo, digamos. claro, en cuanto a levantar el en contra. Yo creo que por esto mismo, porque finalmente hubo un acuerdo político mucho más transversal en esta pasada. Claro, mira, yo he llegado a pensar, María Fernanda, de que tú sabes que los comunistas siempre mienten, ¿ah? Y de hecho lo hizo Allende, vamos, yo no hacía todavía, pero lo hizo Allende, ¿no es cierto? Que los ejemplos de las veces que ha mentido, digamos, son innumerables, ¿ah? El comunista de por sí lleva en sí el germen de la mentira para tratar de engañar y convencer, no convencer, sino que engañar a gente para que voten por ellos. Yo he llegado a pensar de que ellos están haciendo propaganda
que van a votar en contra, porque hay mucha gente que que el comunista vota en contra y siendo derecha yo voto al revés. ¿Ah? Entonces puede también que sea una estrategia de engañar a la gente en el sentido, mire, nosotros como comunistas Frente Amplio vamos a votar en contra. Y algunos de derecha, si ellos están votando en contra, yo voy a votar a prueba. Y puede ser que ellos estén preparándose para votar a prueba. ¿Ah? Y quieran esta constitución. Ahora, independiente de eso, también pienso yo, María Fernanda, el Partido Comunista y el Frente Amplio van a seguir, porque ellos lo que quieren es hacer una constitución como la que ellos quieren escribir, y van a seguir con el asunto, y tal como tú estás diciendo, que esta constitución la están haciendo los de la derecha, con esta cuestión. Es más, si no me equivoco, el senador Quintana, creo que ya amenazó con una revuelta social si ganaba el rechazo, o la apruebo, ya, el apruebo, creo. Entonces, tú te das cuenta de que ya hay un indicio de que ellos van a seguir, y van a seguir, y van a seguir, y van a seguir. Ahí tenemos un problema. Sí, yo creo que el gran problema de fondo es el principio de gobernabilidad. Y a mí también me ha llamado mucho la atención este eje que se ha dado desde la derecha de dar vuelta al rol del Partido Comunista. Yo lo encuentro bastante novedoso, por decirlo menos, porque yo encuentro que la campaña es correcta en el decir esta constitución es buena para Chile, porque al final lo que se tiene que demostrar es si la constitución que se escribió es mejor que lo que tenemos. Yo creo que la campaña va en esta línea. Pero como dices tú, sobre todo uno observa en redes sociales de que el Partido Comunista ha tomado un rol central en las discusiones de la derecha en cuanto, bueno, nosotros hacemos lo que no hace el Partido Comunista, y yo no logro entender mucho esa visión, porque por lo menos a mí me tiene bastante sin cuidado cuáles son los lineamientos del Partido Comunista. No sé. Claro, pero yo he visto aquí en las redes sociales de amigos míos cuánta cuestión que dice, uno dijo, aquí la cuestión es muy simple. Si los comunistas votan apruebo, yo voto rechazo. Y ese fue el único argumento. Entonces, bueno, digamos, yo creo que gran parte de la población puede que esté pensando más o menos lo mismo. Ahora, tú tienes razón. Si lo que uno busca es una constitución para el bien de Chile, no por tratar de ganar a los comunistas. O sea, yo creo que ahí es donde está el problema, digamos, de que la gente a veces no entiende mucho respecto de qué es lo que se quiere para Chile. Porque a lo mejor esta constitución, si llega a aprobarse, a lo mejor las cosas malas que tiene, y que son goles que metió el Partido Comunista, van a empezar a tener su efecto a lo mejor en 2, en 3 o en 4 años más. Y tenemos el problema de los quórum. Entonces, yo el asunto lo veo complicado para el país. ¿Eh? Otro amigo me decía por ahí, aquí el problema es que si no llegamos a un acuerdo, a una tranquilidad, a una pacificación del pueblo chileno, de la nación de Chile, vamos a tener una guerra civil, porque indudablemente entre el comunismo y el capitalismo no hay punto de encuentro. No hay punto de encuentro. Sí, eso es cierto, Daniel, en el sentido que ellos van a insistir en su constitución con la asamblea constituyente y siguen de nuevo en la misma parada. Pero mira, para no ser abogada del diablo, pero yo le respondería a tu amigo en que, por ejemplo, el acuerdo que hubo en noviembre del 2019, que muchos no estuvimos de acuerdo, yo entre ellos, yo esperaba otro tipo de salida a ese conflicto. Tampoco estuvo ahí presente el Partido Comunista, pero sí Gabriel Boric. Y también las primeras reformas que se le hicieron a la Constitución en el 89 también estuvieron en contra del Partido Comunista, y eso se debe a que el Partido Comunista siempre tiene su agenda propia y tiene como un pie, siempre dice, en la institucionalidad y otro en la calle. Por lo tanto, ellos siempre quieren mucho más. Por eso a mí me llama mucho la atención esta idea de la derecha de empezar a girar en torno al Partido Comunista, porque lamentablemente, nos guste o no, en otras ocasiones, a veces hemos estado de acuerdo con ellos. Entonces creo yo que lo importante, o lo que yo llamaría a la gente, es a ver el texto, a ver qué es lo que es mejor para Chile, y no centrarse, creo yo, en discusiones de segundo orden. Bueno, si ese es el tema que yo veo, que estamos en una pelea en el área chica, como dicen los futbolistas, y no están viendo el partido en su conjunto, en su globalidad, ¿no? Y está la gente muy centrada en la pelea, digamos, el cara a cara con los comunistas. Y en el fondo, como se están formando dos bloques, ¿no es cierto?, digamos, el área izquierda, digamos, y el área de la derecha, con sus matices que tiene cada sector. Pero yo creo que el asunto está complejo.
está complejo, está difícil. Yo creo que la gente debe informarse por personas que realmente sean doctas en la materia. Hay abogados constitucionalistas de uno y otro lado. Yo creo que tienen que escuchar, digamos, a ambos sectores y ellos sacar sus conclusiones e ir pensando en el futuro de Chile, ir pensando en lo que van a hacer nuestros hijos, nuestros nietos, etcétera. Y sacarse de la cabeza de que las constituciones se hacen para 50 años. Las constituciones no tienen fecha de vencimiento. La constitución es una norma que debería regir indefinidamente, con las modificaciones que se van haciendo conforme progresa el mundo, conforme progresan las civilizaciones, ¿no es cierto? Pero las constituciones no están, digamos, para andar cambiándola cada rato. Y esto surge nada más que de la brisa bolivariana, ¿no es cierto?, en que empezó a inundar Latinoamérica. Y empezaron que había que hacer nuevas constituciones, etcétera, etcétera. Sí, además también creo yo, Daniel, de que de aquí, de este humilde podio, deberíamos llamar también un poco a la calma, porque en redes sociales de verdad se están tratando en la derecha principalmente muy mal. Se ven grandes trifulcas, discusiones en cuanto a lo que se va a votar, y eso lamentablemente va a generar problemas a largo plazo, porque se está formando una división tan relevante que esto después de diciembre va a pasar y vienen elecciones por delante, la vida sigue, y creo yo de que tanto desprestigio y palabras, insultos incluso entre personajes públicos, tampoco corresponde. Vemos también que dentro de las mismas familias también se están peleando por muchas cosas, entonces también es un llamado a ver las cosas con un poco más de perspectiva, de calma, y, y tratar de discutir de una forma quizás no tan personal, porque ha costado, creo yo, mucho formar el sector de la derecha en empezar a robustecerlo, y creo yo de que estas discusiones no lo están haciendo bien a nadie. Claro, bueno, a mí muchos amigos, hartos amigos me preguntan qué opino, ¿ah? Porque tal que para las elecciones anteriores siempre he sido yo su referente y una opinión, digamos, más informada y más clara y más sensata respecto de qué decisión tomar. Y hoy día me siguen preguntando, y yo hoy día les respondo, bien, en realidad me falta leer un poco más el texto ya final que va a ser publicado, creo yo, a partir del 7 de noviembre. En Y una vez reflexión, ¿ah? en ¿Cómo? reflexión me encuentro, le Y un dice. punto de reflexión, digamos, porque aquí el asunto está complejo, porque en realidad yo creo que la constitución que se está proponiendo tiene algunas cosas que nos pueden perjudicar, ¿no? Yo creo que y eso hay que estar muy atento y ver, digamos, porque en realidad también, hoy uno piensa, ya, se aprueba la constitución y los comunistas van a seguir, rechacemos la constitución, ahí los comunistas van a seguir con el asunto. Entonces, de repente, porque ellos quieren una asamblea constituyente, ¿ah? Y recordarle a nuestros auditores que las asambleas constituyentes son autónomas, independientes y tienen el poder total. Entonces, ellos quieren hacer, ¿qué es lo que trataron de hacer con el mamarracho? ¿No es cierto? Ahí tenemos un ejemplo claro de que habían refundado el país, habían eliminado la bandera, la canción, la nación, la soberanía, habían creado, digamos, 11 sistemas jurídicos que ni siquiera ellos sabían cómo hacerlo, etcétera, etcétera. Entonces, me da la impresión de que tenemos un problema. Tenemos un problema que hay que solucionarlo en una forma razonable, con bastante responsabilidad y con bastante conocimiento de lo que se está haciendo. Sí, es un tema, bueno, va a dar todavía un mes como más o menos para discutirlo y para ir viendo los puntos. Me imagino que a medida de que vayamos viendo las posiciones de los distintos personajes o partidos políticos, probablemente tal, vamos a ir dilucidando más o menos hacia dónde va el texto. Claro, yo estoy preocupado que quiero ver bien el asunto de las leyes, porque eliminaron las leyes orgánicas constitucionales y las transformaron en leyes institucionales, ¿ah? Pero quiero ver cuáles son los quórum, ¿ah? Bueno, y hay muchas cosas que la están pasando a ley simple, ¿ah? Entonces también eso no es bueno. Los 4/7 con los 3/5, de acuerdo a lo que está, hay como 4 votos de diferencia, entonces también hace que el asunto sea medio inestable. Lo mismo que la reforma de la Constitución. Yo creo que se debe mantener los 2/3, como siempre, ¿ah? Porque eso le da estabilidad al asunto, y no puede estar cambiándose a cada rato. Entonces, lo que pasa es que todos los políticos quieren estar bien posicionados. Nadie quiere perder, digamos,
esta papita de vivir gratis y a costa del Estado. Entonces todos tratan de buscar. Y por esa misma razón se eliminó el binominal, ¿no es cierto? Porque indudablemente no le daba muchas posibilidades a muchos, ¿no? Se eliminó el binominal y llegó hasta la pulsita motúa al Congreso. Entonces, porque todo el mundo quiere agarrar algo, ¿no? Y mientras más fácil sea el ingreso, indudablemente que entra más gente y más gente incapaz. Yo no he visto todavía la parte de partidos políticos, pero por lo que le he escuchado hablar a más expertos, eso igual hubo un cierre. Entonces, eso va a tener en el fondo dos aristas. Una de que los Florcita Motúa quizá, porque el Frente Amplio ahora ya es un partido institucionalizado, no van a poder llegar al Congreso, pero también le cierra un poco las puertas a la gente nueva que quiera entrar a discutir, porque ya el sistema era difícil para poder acceder a un cargo. Un independiente prácticamente hoy no se puede presentar a ninguna elección salvo que tenga el apoyo de un partido político, y me parece que los quórum ahí se estuvieron, o sea, los requisitos en realidad de los partidos políticos se estuvieron reforzando. Bueno, Así que es lo que no. yo siempre, perdón, María, siempre estamos bajo la dictadura de los partidos políticos o bajo la dictadura de los políticos. Vivimos en una dictadura, porque todo este proceso que se hizo, está ya terminando, nunca se nos preguntó nada. Se reunieron 4 políticos, 32 políticos, primero partieron 8 políticos, después se juntaron 32 y ellos decidieron hacer un proceso constituyente y se saltaron el artículo 5º de nuestra Constitución, el plebiscito de todas estas cosas, porque sabían... Eso. ¿Ah? Está como para hacer una canción. Venían Claro. 2 políticos, 3 políticos, 4 políticos. Claro. Entonces, estamos bajo la dictadura de los políticos. Estamos. Bueno, yo creo que se nos está acabando el tiempo, María Fernanda, ¿no? Se nos pasa siempre tan rápido el tiempo y tantas cosas que no hablamos de la educación, por no es cierto, el desastre que tenemos en Atacama. Sí, ese tema nos quedó pendiente. Bueno, vamos a estar igual observando qué sucede en Atacama, porque ya son cerca de 60 días en los cuales están en paro y no se ven soluciones muy efectivas, pero me imagino que la próxima semana habrá algún tipo de resolución o nuevamente estaremos discutiéndolo. Pero así te das que cuenta que ahí hay una discusión a nivel político y hay 30.000 niños que están terriblemente perjudicados y nadie se ocupa de ellos. Si uno sigue la discusión política, no entregan la plata, se la llevan para el monte, no arreglan los colegios, no arreglan las salas de clases, no ponen los vidrios, no arreglan los baños, etcétera, etcétera, etcétera. Y se supone que esa es la reforma, porque finalmente se le quitó a las municipalidades los colegios para entregarlo al Estado y que fuese diferente, y vemos que están igual o peor que estaban antes de la reforma, lamentablemente. Bueno, ahí tenemos un ejemplo para que la gente se dé cuenta qué es el comunismo. Bueno, nos veremos el próximo jueves. Esperemos que nuestros auditores estén pasando una buena tarde y se queden junto a Radio Portales. Esto fue Vamos, Somos Chilenos. Estuvimos con Daniel de la Hoz, abogado, y quien les habla, María Fernanda González, abogada. Nos vemos el próximo jueves.